9:14, 30 segundos. Nos habla el diputado José Antonio de la Vega. ¿Quiere comentar algo? Sí, José Antonio, buenos días. Muy buenos días, Chuy. Un saludo a todo tu amplio auditorio y a tu equipo de colaboradores. Escuchaba yo la nota que pasaron, las diversas notas sobre la comparecencia el día de ayer del arquitecto Agapito Domínguez Lacroix, director del ICET, una comparecencia, como bien sabes, Chuy, que había sido solicitada. Ellos querían hacer un circo electoral durante el periodo de las campañas. Nosotros nos opusimos a eso, o sea, no estábamos de acuerdo en que se tratara de mediatizar un asunto serio, y finalmente el día de ayer se llevó a cabo con el acuerdo unánime de todos los diputados del Congreso, porque Manuel Andrade decía, y por eso es importante precisarlo, que el formato que aprobó el PRD, que era un formato restrictivo, que no permitía que los diputados se explayaran, y yo quiero decirte que el día que aprobamos en la comisión, él estaba sentado ahí al lado mío, no hizo ninguna expresión sobre el tema, se aprobó con su voto por unanimidad de diputados, luego fue al pleno al siguiente día, y en el pleno no hubo discusión sobre el tema, y se aprobó por unanimidad por todos los diputados. Luego intentaron cambiar de que fuera de comisiones al pleno, cosa en la que ya nosotros no estuvimos de acuerdo, porque eso hubiera provocado quizá el retraso una vez más de la comparecencia, y lo que queríamos era ya que el director compareciera para explicar asuntos relacionados con la ley del ICET y las reformas que en su caso pudieran derivarse de estos temas. Entonces lo que quería decirte es que se la pasa quejándose el diputado Andrade de que todo está mal, que todo le molesta, como que tiene la cabeza en otro lado, Chuy, o quizá en Quintana Roo. Por eso cuando viene quiere armar borlote por todos los temas y con un excesivo protagonismo. Yo te diría, dice que no le contestaron las preguntas a los diputados de la oposición, dice él, y la verdad es que en lugar de una pregunta a la que tenían derecho en su tiempo, bueno, pueden hacer 10 preguntas en su tiempo, pero el tiempo que estaba determinado para el director del ICET no le permitía contestar 10 preguntas. Si hacían 2 o 3 preguntas que requerían una amplitud en los temas, pues evidentemente que podía contestar 1 hasta 2, pero ya, por ejemplo, le preguntaban que contestara en 3 minutos cuáles eran sus impresiones y su análisis sobre la iniciativa de ley que presentaron. Pues simplemente, Chuy, esos temas no se pueden hacer en 3, 4 minutos porque no sería serio de parte de absolutamente de nadie. Inclusive aprovechaba su tiempo de preguntas para hacerle preguntas fuera de tono, fuera de materia. Por ejemplo, le preguntó sobre su jubilación personal de don Agapito, cuando haciendo ver, tanto en la comparecencia como luego en la conferencia de prensa que dieron al término de la misma, haciendo ver como que Agapito Domínguez Lacroix había sido jubilado del ICET, y entonces él les explicó que es un jubilado del ISSSTE de la Federación y que no tenía nada que ver y que cuál era el monto de su jubilación. Respuesta que no tenía por qué haber respondido, sin embargo lo hizo, pero entonces luego se quejan de que no les respondía a los temas para los que fuimos convocados. Entonces yo me parece que se la pasaba más bien filmando la comparecencia, periscopiando, como dicen ahora, editándola, haciendo comentarios sobre la comparecencia, en lugar de estar poniendo atención a los temas. Ciertamente, yo te diría, hubo temas muy importantes que fueron abordados por el director, contestó 30 preguntas, Chuy, los diputados hicieron sus preguntas en un ámbito de absoluta libertad, no hubo ninguna coacción. ¿Y tú? El director del ICET contestó a las preguntas ampliamente, esa es mi impresión, querían que les hicieran estos análisis excesivos, solicitaban información que ya tenemos en el Congreso. Por ejemplo, fueron muy insistentes en pedir los estudios actuariales que sirvieron de base para el análisis de la ley que se presentó por parte del Ejecutivo y que se aprobó el año pasado, y esos estudios actuariales fueron enviados por el Ejecutivo como documentos anexos a la iniciativa de ley y están aquí en la Secretaría General o en el archivo. Habrá que solicitarlos, no hay necesidad de pedirlos nuevamente al ICET, pero bueno, él ahí se comprometió a entregarles copias fotostáticas de los activos actuariales, de los estudios actuariales que dieron análisis para el desarrollo de la ley. Pepe Toño, sí, y tú quedaste plenamente satisfecho con esta comparecencia y con lo respondido por el arquitecto Agapito Domínguez. Mira, Chuy, ciertamente todos estos tipos de formatos que se hacen en el Congreso, pues no pueden agotar todos los temas. Yo creo que
habría la intención y el interés por parte del Ejecutivo y de parte de él de acudir quizá más adelante cuando estemos ya en el análisis de un dictamen futuro que pudiera ir a complementar la información. Siempre serán insuficientes los tiempos de este tipo de formatos que se hacen en todos los congresos, en las comparecencias de los funcionarios cuando van a hacer la glosa del informe. Sería imposible que en 2 horas de una comparecencia... Dentro de lo que se tiene, dentro de lo que hay, dentro de lo que se puede, ¿te deja satisfecho? Sí, por supuesto que sí, Chuy. Mira, hicieron 30 preguntas y él contestó las 30 preguntas. Lo que ¿Y pasa bien, es que, bien a tu satisfacción? Sí, lo que pasa es que ellos en su intervención, cuando se está tratando, sabiendo que él tiene 5 minutos para contestar y le haces 3, 4 preguntas que requieren un análisis de media hora o 1 hora, bueno, pues ya se sabe de antemano, es plan con maña, que no te va a poder contestar todo. Entonces, por eso nosotros hacíamos una pregunta, para que en el tiempo que le correspondía al funcionario pudiera con amplitud contestarnos la pregunta hecha. Pero empezaban con un diagnóstico, con un rollo, luego de ahí una pregunta, 2, 3, y entonces, bueno, pues ya el tiempo se agotaba y a veces ya no daba tiempo de responder las últimas preguntas que le hacían. Pero yo lo que te puedo decir es que las preguntas de fondo, las que tienen que ver con el diagnóstico, el análisis de la situación del ISSSTE, por la cual se tiene que llevar a una nueva ley como consecuencia de la crisis del sistema de pensiones en Tabasco, y hay que decirlo, Chuy, con todas sus letras, crisis que se generó porque las 3 últimas administraciones estatales no hicieron las reformas que debieron haber hecho y que los propios estudios actuariales que se hicieron en el pasado sugerían que se hicieran, porque era necesario actualizar las cuotas, el rediseño del sistema de pensiones para garantizarle precisamente a los trabajadores que cuando se jubilen van a poder gozar de una pensión y que van a tener garantizados servicios médicos. Y ellos ahí abordamos una serie de temas y siempre lo único que están buscando son los reflectores, denostar. Es difícil tratar de construir cosas, pero nosotros estamos en el mejor ánimo de que al hacer nuestro trabajo legislativo vamos a tomar en consideración todos los puntos de vista, tanto de los líderes sindicales, de los trabajadores, de quienes nos han hecho llegar propuestas, de la propia comparecencia del día de ayer del director del ISSSTE, de la iniciativa presentada por el PRI y el Partido Verde Ecologista, y vamos a hacer un análisis serio. Hay algo que dijo el director del ISSSTE que es muy importante y que siempre se ha hecho en el reglamento de la ley, Chuy, porque Manuel Andrade decía, es que el reglamento no puede violar la ley. Por supuesto que el reglamento que van a hacer en la Junta de Gobierno no va a violar la ley, pero hay partes donde la ley es meramente enunciativa y el desarrollo de ese artículo se hace en el reglamento. Para eso son los reglamentos, los abogados lo sabemos, Chuy, lo sabe Manuel Andrade, fue gobernador. Lo que pasa es que trae un doble discurso. Entonces aquí lo que va a ocurrir, ellos nos informaron el día de ayer de que el reglamento está ya casi en un 80%, y ese reglamento va a resolver, según nos expresaban, muchas de las dudas que actualmente tienen los trabajadores, porque hay desinformación en el tema. Desinformación natural porque mucha gente no tiene pues la posibilidad de leer toda la ley, de acceder a la ley, etcétera, y también como consecuencia, Chuy, de la desinformación que ellos mismos han propiciado en aras de generar un conflicto de tipo social, que nosotros no lo vemos así. Vemos mucha madurez en las dirigencias sindicales, en los propios trabajadores que acudieron por la vía jurídica a presentar amparos, que estamos discutiendo está la acción de inconstitucionalidad interpuesta. Yo creo que es un tema que se va a resolver en beneficio de los trabajadores, porque la ley que se presentó tiene partes positivas, tiene partes que buscan resolver el problema financiero del sistema de pensiones, y ahora lo que tenemos que hacer es ver en aquellos aspectos que le generan duda a los trabajadores, tratar de resolverlos vía del reglamento, o por qué no, vía una reforma a la ley que permita clarificar estos aspectos para otorgarle finalmente garantía y seguridad jurídica a todo el sistema de pensiones y a los trabajadores, Chuy. Bien, pues muchas gracias por hablar, Pepe Toño. Pues un saludo muy afectuoso, como siempre, y gracias por la oportunidad. Saludos, José Antonio de la Vega. Son las 9:23 minutos 50 segundos. Necesita abogado.